Otro. 4. Vive tu vida, no la de otra persona. Y este me parece el más importante de todos. Y como ya lo saben, lo he dicho miles de veces aquí en el podcast, gente, no vivan la vida de nadie más. Creo que es difícil. En verdad se los digo en serio, vivan su vida y no la de otra persona. Es bien feo querer vivir tanto lo que tus papás están diciendo como lo que consumes en redes sociales. Creo yo que pues el peor error de la vida es agarrar y decir, no, no mames, pero es que mi vida ideal es a lo mejor tener la vida de tal persona que yo sigo en Instagram. Es que yo creo que lo único que te detiene eres tú mismo y deja de arrepentirte por lo que pasó en el pasado y ve al futuro y di, ahorita lo voy a hacer mejor y ahorita lo voy a hacer mejor y en un futuro lo voy a hacer mejor y así, o sea, así la neta, chingue su madre todo y a darle y a putearle y a darle. Entonces, pues no vivan del pasado, gente, porque la gente que vive en el pasado es infeliz. Yo ya lo viví en el pasado toda mi universidad y por algo fue mi peor época de la vida. La 6. No. Inicia el cuidado de tu salud. Y ahí va de la mano con lo de las metas. Creo yo que una de las razones primordiales ahorita que estamos en los 20 es que estamos chavos. Chavos, esos estudios, y yo fui con el doctor que me hizo el análisis de mis estudios. A mí me dijo, mira, yo te voy a decir algo, tú puedes traer estos niveles, ¿sí? Ahorita que estás joven, 1, 2, 3 años y vas a andar a todo dar. Pero si tú no te cuidas ahorita, tu yo del futuro se va a arrepentir. Como 11. Y bueno, aquí empiezan los... Aprende a cocinar y yo, ay Dios mío, yo no sé cocinar. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Crónicas de los Terribles 20. Y en el episodio de hoy traemos un tema muy interesante, el cual yo le llamé ¿qué hacer o qué no hacer estando en tus 20? Este tema lo saqué de un artículo que les voy a dejar en la descripción y pues quédense, más adelante hablamos sobre este tema. Adelante video. Hola mixes, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido esta semanita? Al fin, el ombligo de la semana, miércoles de podcast, miércoles de discutir temas con Isis, miércoles de escucharme decir pendejadas. Y aquí estamos de nuevo, pero ahora con un tema muy interesante. Y claramente, como pueden observar, otra vez estoy aquí sola y ustedes van a decir, ay Isis, qué aburrido. Lo siento mucho, gente, en verdad es que estas semanas han sido muy locas para mí. La próxima semana, la neta, lo más seguro es que también venga yo aquí sola, porque para la gente que no sabe, uno de mis amigos me invitó a ir a ver a Bruno Mars. Entonces, pues obviamente este fin de semana que viene, pues vamos a ir a ver a Bruno Mars. Y pues así va a estar el pinche fin de semana bien crazy, bien loco, bien intenso. Y ya saben que yo estoy acostumbrada de que tener un día específico. O bueno, si no lo saben, ya lo están sabiendo. Para lavar ropa, hacer cosas de la casa, etcétera, ¿no? O sea, de mi cuarto, etcétera, ¿no? Entonces creo yo que pues obviamente el domingo lo voy a ocupar para eso y voy a intentar ver si puedo conseguir que alguien grabe conmigo. La verdad es que tengo mucha gente que quiere que grabe con ellos, pero por ejemplo una de mis amigas vive en la Ciudad de México, entonces tengo que ir hasta allá. Y obviamente cuadrar los tiempos a veces está muy difícil para mí, pero pues ahorita voy a estar aquí yo sola. Pero por eso mismo ahora traigo un tema muy interesante y que la verdad es que a mí me gustaría discutir mucho y que justamente hace poco que yo estaba revisando mis desmadres que tengo por ahí, encontré un artículo de Forbes que había visto, creo que a principios de este año, y la verdad es que me gustó mucho porque creo yo que pues igual es como de que pues trae cosas que son importantes para los veinteañeros, y justamente el tema de hoy es ¿qué hacer o qué dejar de hacer a los 20, estando en tus 20? Creo yo que esto es algo muy importante que yo quería traer a la discusión y ustedes van a decir, dices, pero ¿por qué vas a querer traer a la discusión esto? Bueno, una de las razones, una de las verdaderas razones que yo quería traer esto es que creo yo que encontré muchos puntos que siento yo que yo ya había hablado aquí en el podcast, muy así como a la ligera, pero justamente con este episodio yo quiero plantear bien más o menos las 17 recomendaciones que este artículo de Forbes está dando y que también qué opino yo, si creo que sí están de verdad bien planteadas o etcétera, ¿no? Y bueno, empezaremos con la número 1, la cual es
empieza a escribir tus metas. Y bueno, gente, ustedes como lo saben, yo ya lo había dicho en otro video, creo yo que es muy importante para nosotros los veinteañeros tener metas claras, y que ahora sí que apliquen la de la, la de la escuela, ¿no? La de la prepa secundaria, no sé en qué grados se los hayan hecho hacer, ¿no? Escribir metas a corto, largo, a corto, mediano y largo plazo. Creo yo que eso es algo muy importante, y justamente aquí en los 20 yo creo que más que nada se habla sobre cómo tú te ves o qué es algo que tú quieres hacer, ¿no? Porque claramente estás en esta época en donde ya más o menos estás descubriendo qué es lo que tú quieres para tu futuro, y está súper bien hacer metas, ¿no? A pesar de que a lo mejor tú digas una meta muy a largo plazo, pero el punto es escribirlas y ponerlas con los pies en la tierra para empezar a construir que en un futuro esa meta se cumpla. Vamos a un ejemplo, y a lo mejor es una estupidez, ¿no? Pero a lo mejor yo, ¿no? No, pues mi meta a un año es bajar de peso y tener un cuerpo que a mí me guste porque voy a ir al gimnasio, ¿no? Tener buena salud, etcétera. Bueno, entonces yo en ese tiempo tengo que saber que tengo que hacer ciertas cosas para cumplir a mi meta, ¿no? Obviamente comer bien, ir al gimnasio regularmente, y cuidar muchísimo tanto cómo duermo, como tomo agua, etcétera, etcétera. Ese tipo de metas son muy buenas, y normalmente te estoy dando algo súper a la ligera porque claramente hay miles más metas que podrías encontrar tú como persona. Pero por ejemplo, a lo mejor comprarme una casa o comprarse un carro y decir, pues sabes qué, hago un budget, hago un presupuesto, ¿no? En donde puedo decir, pues a futuro quiero comprarme un carro. Pues a lo mejor ahorita no estoy para ahorrar, ¿no? Porque pues, la mayoría de los 20 años sabemos lo que es estar de que, ay, no mames, esta quincena me quedé sin nada. Pero pero, o sea, a lo mejor decir, ¿sabes qué? Pues mira, yo a lo mejor el siguiente año me pongo bien vergas este año para cuadrar bien mis finanzas, y el siguiente año empezar a ahorrar, pues no sé, una cierta cantidad de dinero para poder juntar para mi carro. O empezar a ver cómo hacerle, empezar a buscar cosas del Infonavit, bla, 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 para comprar mi casa, ¿no? Digo el Infonavit o así, gente, porque pues la verdad es que la mayoría trabajamos para el sector privado, pero si ustedes trabajan de que pues, en una escuela o así, pues obviamente es ay, se me olvidó el nombre de la otra madre. El que es como el Infonavit, pero para los maestros, y así. Entonces igual puedes ir planteando eso, ¿no? A lo mejor un viaje, ¿no? Ir planteando más o menos cómo, cuándo, a qué hora, cuánto dinero necesito juntar, bla, 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 ir a hacer un presupuesto, etcétera. Creo yo que el punto de hacer y escribir tus metas es que sepas que la tienes ahí puesta, y que no quitar el dedo del renglón. Creo yo que ese es lo principal de este consejo, ¿no? De empezar a escribir tus metas, de que no quites el dedo del renglón pues sí, pues de la meta que quieras, ¿no? Más que nada porque ya cuando las tienes escrita, creo yo que es más fácil que la puedas tener ahí súper pineada. A lo mejor si ustedes no ocupan una libretita, ¿no? Pero por ejemplo, yo normalmente ocupo mi agendita pues del año, ¿no? A lo mejor todo lo que va a ser del año apuntarlo aquí. Tengo otra libreta para otras cosas. A lo mejor en tus notas de tu teléfono, o guardarlo en tus notas de, no sé, Google o Outlook o lo que sea que ustedes guarden, en donde puedas darle un seguimiento. Yo creo que eso sería súper perfecto, y eso creo yo que escribir tus metas, más que nada, en lugar de frustrarte por no cumplirlas rápido, más bien es como empezar a decir, yo quiero esto, quiero aquello, quiero tal, para que entonces puedas empezar a construir ese tipo de situaciones. Número 2. Deja de un lado tu ego. Y bueno, esta fue una cosa que a mí me pareció muy interesante, y quiero leerles lo que más o menos dice en el artículo para que entiendan más bien de dónde viene este consejo. Y dice, aprende a no ser el centro de la atención. Esa actitud cierra las posibilidades de progresar. Aprende a hacerte preguntas como, ¿qué pasa si las cosas no son lo que parece? ¿Qué pasa si estoy equivocado? Yo, por lo que entiendo y por lo que estoy intentando entender, es el hecho de dejar tu ego como persona en el aspecto de tus relaciones personales, ¿no? A lo mejor románticas, de amistades, etcétera. Aquí más que nada porque mucha gente se victimiza muchísimo, más que nada cuando tiene a lo mejor una mala experiencia con una persona.
Creo yo que el dejar de lado tu ego es decir, ah, puta, no mames, ahora sí la cagué, güey, yo también la cagué, voy a pedir perdón. Yo creo que más que nada esto es para que empieces a hacer buenos lazos afectivos con amistades, con personas del trabajo, con tus jefes, con tu familia, con tu pareja, etcétera, ¿no? Creo yo que parte de crecer es parte de ir dejando el ego atrás, de dejar muchísimo el ego en el aspecto malo, ¿vale? O sea, en el aspecto de que ya tu ego te sobrepasa y, ay, no, es que cómo voy a pedir perdón aunque yo sé que estuve mal. No, gente, hay que reconocer cuando uno la caga, hay que saber que pues cuando uno está mal, pues obviamente hay que ir a pedir perdón y ni modo, ¿no? Y creo yo que también una de las cosas de también es de dejar tu ego al lado, es que a lo mejor si tú en verdad quieres seguir conservando una amistad que vale la pena y a lo mejor te das cuenta que a la otra persona le cuesta mucho trabajo llegar a ese acuerdo, pues a lo mejor es romper tu ego y a pesar de que a lo mejor tú no estés del todo mal o no hayas tenido totalmente la responsabilidad, acercarte a esa persona y decir, oye, fíjate que esto y aquello, bla, 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 ¿no? Y creo yo que eso te va a ayudar también a ser una mejor persona, más empática, un poquito que vas a intentar que la gente se va a querer aferrar a lo que eres y creo yo que eso es muy importante en un futuro, tanto para las relaciones sociales, personales, como las relaciones en el trabajo. Creo yo que dejar el ego de lado es el mejor consejo a nivel también de laboral, porque muchos de los problemas que a lo mejor nosotros como pues jóvenes experimentamos son muchísimos problemas que tenemos con gente grande y creo yo que es normal y yo también me he frustrado, pero hay que también dejar del ego de lado y decir, oye, ¿sabes qué? Pues te voy a seguir hablando aunque no seas de mi agrado, aunque tú estés del todo mal, etcétera. Creo yo que saber construir relaciones, pues a lo mejor no sanas como de que, ay, eres mi amigo, pues en el trabajo es más como de que, ok, aquí hay que respetarnos porque al final del día somos profesionales. Número 3. Empieza a leer mucho. Y bueno, esta justamente a mí me gusta muchísimo y sin embargo aquí yo gente les quiero venir a decir, a ver, obviamente yo sé que hay mucha gente que leer le cuesta mucho trabajo porque no son unas personas de aprendizaje visual, ¿no? Obviamente a lo mejor el que sean kinestésicos o que sean auditivos es un poquito más complicado. Yo aquí lo de que les daría la recomendación y lo que yo entiendo es que pues obviamente te inculca leer porque la verdad es que leer es la mejor manera para aprender cosas, pero sin embargo, y como ya lo había dicho en otros podcasts, si tú eres una persona visual, si tú eres una persona auditiva o kinestésica, puedes ocupar, no lo sé, a lo mejor audiolibros, ¿no? A lo mejor es lo mismo, no lo estás leyendo tal cual, pero estás aprendiendo por medio de otro medio, ¿no? O a lo mejor buscar videos de YouTube en donde pues puedes encontrar ciertas cosas que son más dinámicas y a lo mejor aprendes lo mismo, ¿no? También hay que saber buscar en internet, gente, ¿no? Pero yo sí les recomiendo y yo siempre digo a la gente, lean, gente, en verdad es que leer te va a salvar la vida, te va a ayudar muchísimo. Aparte que creo que independientemente de que te dé muchísimo conocimiento, porque esa es la realidad, yo creo que leer es de las cosas que mejor te van a dar conocimiento. Creo yo que es una manera muy fácil de poder descomprimir, a mi punto de vista, como una persona que soy visual y que siempre le ha gustado leer. Si eres una persona que le gusta y eres una persona lectora y que de repente te encuentras en este bloqueo lector que nos pasa a todo el mundo, creo yo que podrías empezar con cosas más ligeras, ¿no? Por ejemplo, yo este último año he estado con un bloqueo de lector en el aspecto físico, o sea, en verdad este año creo que he leído de que 2, 3 libros físicos porque en verdad me cuesta muchísimo trabajo. No lo sé por qué. Estoy en este bloqueo bien fuerte. Aparte de que traigo yo una relación rarita yo con los libros por unas cosas. Pero pues claramente pueden empezar con algo más ligero, ¿no? A lo mejor empezar con historias un poquito más ligeras. De que en verdad se los digo en serio. No es porque a lo mejor yo sea una fangirl. Pero si ustedes son fangirls también o fanboys, como sea que se llamen, los fanfics son muy buenos para empezar a hacer un hábito de lectura. La verdad es que yo tengo que ser sincera. Yo conozco gente que escribe fanfics que son profesionales de que de la salud y de psicólogos y la verga, y luego te encuentras con unos fanfics que te enseñan unas cosas que tú te quedas así de, ¡a la madre! Yo no sabía. Aparte de que también hay muchísimas lecturas de libros digitales, obviamente hay muchísimos artículos gratis en internet donde puedes informarte de ciertas cosas.
pero siempre hay que saber buscar en el aspecto informativo, en el aspecto de ya leer por placer, porque te quieres leer, etcétera, etcétera, y porque a lo mejor te quieres hacer un hábito de lectura. Si uno de tus planes es hacerte un hábito de lectura, te invito a que empieces a leer cosas que te llamen la atención ahorita. Y en un futuro se te va a hacer muchísimo más fácil agarrar cualquier cosa para leer. Yo empecé leyendo, pues la verdad es que sí, o sea, romances de adolescente a mis 13 14 años. La verdad es que obviamente en ese entonces pues era como raro y todavía tengo mis libros de romance adolescente y de ahí se los juro que pasé a otro tipo de cosas. Sí me gusta leer muchísimo, pero últimamente soy muchísimo como de autores de psicoanálisis y de cosas así. Sí me gusta leer como por ejemplo fantasías, o historias que estén como basadas en otra cosa, pero creo yo que ahorita mis últimos libros que he leído son de psicoanálisis, de psicólogos o de análisis de ciertas cosas, ¿no? Que les podría recomendar muchísimos y en verdad valen la pena. Pero bueno, pasamos al otro. 4. Vive tu vida, no la de otra persona. Y este me parece el más importante de todos y como ya lo saben, lo he dicho miles de veces aquí en el podcast, gente, no vivan la vida de nadie más. Creo que es difícil. Y yo creo que yo soy la primera persona que siempre les dice, no, gente, es que ustedes que no les importen las demás personas, ni la ver, ¿no? Ni cada que la chingada. Obviamente yo entiendo que yo siempre digo eso, sin embargo yo soy una persona que le cuesta mucho trabajo tomar ese consejo, ¿sabes? Obviamente hay veces que yo me siento muy presionada por parte de mis papás, porque obviamente pues mis papás tienen una idea de lo que yo debo de vivir, y obviamente yo sé que ellos no lo hacen en mal plan, yo sé que los papás se preocupan y claramente te dicen, oye, es esto, aquello. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor ellos creen que es lo mejor para ti y de verdad es que hay que tomar lo mejor que te dan tus papás. Creo yo que los consejos que te dan tus papás son muy sabios y hay que saberlos tomar, pero también hay que saber identificar en lo que es un consejo, a lo que es un más o menos decir, ay, pues es que mi papá quiere que yo haga esto, lo voy a hacer y vivir la vida de otra persona. Si es algo que tú no quieres hacer ahorita o es uno de no está en tus planes a priori, creo yo que no debes apresurarte a hacer absolutamente nada. Creo yo que debes de quererte lo suficiente para vivir tu vida y no la de otra persona. ¿A qué me refiero? Obviamente que esto va ligado con lo de las metas. Creo yo que en el momento en el que te pongas a escribir tus metas te vas a dar cuenta para qué rumbo va a ir tu casa, para qué rumbo va a ir tu vida. Casa, o sea, what the fuck con mi vida. Pero bueno, a qué rumbo va a ir tu vida, ¿no? Creo yo que estos 20 están hechos para eso. ¿No? Para que si tú en tu futuro te ves viviendo en otro país o en otro estado o viviendo en tu mismo pueblo, pues creo yo que pues ya entonces dices, pues entonces empiezo a hacer las bases para construir lo que yo quiero, ¿no? Y es algo muy, muy fácil. En el aspecto de saber qué es lo que quieres, es un poquito más difícil. Y la verdad es que es muy difícil seguir ese consejo, gente, pero en verdad se los digo en serio, vivan su vida y no la de otra persona. Es bien feo querer vivir tanto lo que tus papás están diciendo como lo que consumes en redes sociales. Creo yo que pues el peor error de la vida es agarrar y decir, no, no mames, pero es que mi vida ideal es a lo mejor tener la vida de tal persona que yo sigo en Instagram y que obviamente es un influencer y que obviamente tiene un estilo de vida diferente o que vive en otro país que tú dices, güey, ni al caso, ¿no? A mí me ha tocado el caso de que yo siempre lo digo de broma, o sea, de broma en el aspecto de que pues obviamente sí, o sea, sí es broma, pero no es broma. Por ejemplo, la novia de Vegeta, a mí se me hace que ella vive mi vida ideal. O sea, yo digo, güey, su vida es perfecta. Obviamente no en el aspecto de problemas, o sea, no, 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 no. Pero me refiero, mira, tiene al Veje, güey. O sea, ella vive de lo que ama, ¿no? Hace muchas colaboraciones con muchas marcas, se la pasa de aquí para allá, viaja no sé qué, bla, bla, bla. Y obviamente yo sé, Isis, que pues esa vida está chingoncísima, nada más por el hecho de andar con el VGA. Pero, o sea, yo digo, wow, qué padre, está súper chida su vida. Pero también yo soy consciente, gente, que esa vida no es mía. Una, dos, obviamente ella vive en España, siempre tuvo muchísimas más oportunidades que a lo mejor nosotros los mexas, etcétera, etcétera. Ella empezó a hacer contenido desde mucho antes, desde que empezó la plataforma. Obviamente hay miles de oportunidades diferentes. Ella es un poquito más grande que yo, etcétera, etcétera. Y así podría seguir yo. Entonces a lo que me refiero es que está bien decir, obviamente esta persona tiene como mis
sueño ideal, pero también una cosa es que decir, es que pues, está chido su vida. A mí me gustaría tener algo parecido, ¿no? Y trabajar para ello, a lo mejor, pero sin frustrarte, ¿sabes? Porque creo yo que pues también la gente que tú estás viendo ahí en la pantalla, no creo yo que tampoco haya sido de que, ¡pum!, de la noche a la mañana. Obviamente hay gente que sí, son oportunidades, son suertes, y como ya se los he dicho, mis veinteañeros, aquí siempre va a estar el factor suerte y el factor tiempo. Las cosas pasan porque tienen que pasar, y si no pasaron, ni modo. Entonces hay que aprender de lo que estamos viviendo y pues ni pedo, si nos tocó vivir una época bien culera, pues hay que aprender de la mamada que hicimos para vivir esa parte, porque pues dices tú, pues qué chingados dice. Pero todo nos enseña algo y venimos a aprender a esta vida. Número 5. Deja de sentirte mal por el pasado. Esto es algo muy importante, creo yo que también se habla en el aspecto de que mucha gente dice, güey, no, o sea, es que no mames, cuando yo era adolescente pude haber hecho más cosas, ahorita que ya estoy trabajando y tengo otras responsabilidades y tengo la carga de, oye, mi futuro, bla, bla, bla. Creo yo que es fácil caer en el puta, o sea, me hubiera gustado hacer más cosas cuando era más joven. Y creo yo que obviamente es una pendejada porque estamos jóvenes nosotros ahorita en los 20, pero creo yo que es muy fácil caer en eso. Más que nada porque cuando somos adolescentes o cuando somos niños, pues no tenemos otras responsabilidades. Y la neta luego sí es como de, no mames, qué pendejo, yo quería decir esto, yo no hice esto, y ya, bla, bla, bla. Creo yo que está bien reflexionar del pasado y aprender del pasado, pero no sentirte mal por el pasado, porque al final del día, gracias al pasado que tienes, es la persona que eres. Si tú no hubieras pasado por esa época mala o por esa época buena, o si tú hubieras hecho todo lo que según tú quisiste hacer, pues no serías la persona que eres ahorita. Y bueno, si al final del día dices, puta, pero de todos modos a mí me hubiera gustado hacer esto porque a lo mejor sí sería una persona diferente, a lo mejor una persona mejor, pues entonces intenta cambiar ciertas cosas y a lo mejor no te voy a venir yo a decir que vivas cosas de adolescente, porque pues a lo mejor ya no es tu tiempo y sin embargo, si quieres hacerlo, hazlo. La verdad es que yo creo que lo único que te detiene eres tú mismo y deja de arrepentirte por lo que pasó en el pasado y ve al futuro y di, ahorita lo voy a hacer mejor y ahorita lo voy a hacer mejor y en un futuro lo voy a hacer mejor y así, o sea, así la neta, chingue su madre todo y a darle y a putearle y a darle. Entonces, pues no vivan del pasado, gente, porque la gente que vive en el pasado es infeliz. Yo ya lo viví en el pasado toda mi universidad y por algo fue mi peor época de la vida en la universidad porque estaba yo en depresión y todo, porque yo viví en el pasado. Entonces, gente, please, no vivan en el pasado ya fue, pasado pisado, aprendan, añoren lo que vivieron en el pasado, pero porfa no vivan en él, porque creo yo que ya cuando vives en él, ya están en depresión, entonces vayan a terapia. Por favor, si viven en el pasado, vayan a terapia porque tenían depresión. Y número 6. No. Inicia el cuidado de tu salud. Y ahí va de la mano con lo de las metas. Creo yo que una de las razones primordiales ahorita que estamos en los 20 es que estamos chavos. Chavos, chavos. Y una vez, cuando yo estaba muy, muy subida de peso, gente, y eso se los digo en serio, tenía creo que 21, ¿no? Y yo fui, me hice unos estudios, y yo andaba mal de la... No, 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 no mamen. O sea, nada más imagínense, güey. O sea, mal pedo estaba yo mal en mis pinches estudios. Tanto de colesterol, tenía hasta el hígado graso, fíjate, no mames. Obviamente yo no comía bien, son muchísimas circunstancias por las cuales obviamente yo estaba mal. Y yo empecé a ir al nutriólogo porque, pues igual, obviamente, lo primero que dices es, no, 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 pues quiero bajar de peso, ¿no? Ya después me di cuenta que más que nada es por mi salud y en verdad es que cuando me hice esos estudios y yo fui con el doctor que me hizo el análisis de mis estudios, a mí me dijo, mira, yo te voy a decir algo, tú puedes traer estos niveles, ¿sí? Ahorita que estás joven, 1, 2, 3 años y vas a andar a todo dar. Pero si tú no te cuidas ahorita, tu yo del futuro se va a arrepentir porque ya no vas a poder hacer un cambio. Ahorita estás en la época en donde estás chavo y puedes hacer los cambios para tener una vida y unos hábitos alimenticios, unos hábitos de deporte a futuro que te van a ayudar porque cuando uno ya está ruco y ya está muy grande, ya no tiene ciertas ventajas de ser joven, de a lo mejor resistir de traer mal esto, aquello. No, no, no. Entonces, eso a mí me hizo mucha conciencia y yo dije, no, güey, o sea, yo la neta es que esto de andar mal, sintiéndote mal, de que no, traigo el mal, la, la, la.
está de la chingada. Creo yo que hacer un cambio en tus hábitos alimenticios es principal para toda la gente que está en sus 20 para que en un futuro puedan tener una buena salud y gozar de buena salud sin tener tantos problemas. Obviamente yo sé que hay enfermedades que no se pueden prevenir, sin embargo creo que si tienes unos buenos hábitos alimenticios, puedes pues hacer colchoncito a ciertas cosas, ¿no? Y también creo yo que también hacer hábitos de hacer ejercicio, de moverte, de hacer cosas día con día, pues creo yo que eso también te va a ayudar mucho porque te va a hacer una persona que no sea sedentaria en el aspecto de que pues obviamente trabajes tus músculos, que trabajes todo, porque en un futuro pues te vas a empezar a desgastar. Entonces ahorita estás en esa época en donde puedes plantear miles de cosas, gente, y en verdad en un futuro su yo del futuro se los va a dar a agradecer. Y de verdad, o sea, yo creo que la salud es lo más importante y yo por eso digo, mira, pues estoy de la verga, güey, pero por lo menos tenemos salud. Dios quiera. Número 7. Comienza a ahorrar para la jubilación. Y bueno, creo que esto es algo muy importante, más para nosotros los que estamos jodidos. Obviamente todo el mundo sabe que pues en el Afore parte de... Hay un considerable porcentaje del dinero que te quitan al mes si eres una persona que trabaja y que está dado de alta al 100, que va para el Afore. Obviamente te dan una madre, claramente con lo que te va a dar la empresa pues no va a ser muy bueno, por lo cual se deben de empezar a hacer ahorros pues desde que eres muy joven. Yo sé, mis veinteañeros, que es muy difícil ahorita a los 20 a lo mejor hacer un ahorro porque pues a lo mejor se te descontrola la caca, como dicen, bla, 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 bla. Sin embargo, yo sí les voy a decir que en el momento que ustedes en verdad dejen de a lo mejor pasar por ciertas cosas, en verdad deben de empezar a ahorrar para la jubilación. Siempre tener un ahorro va a ser lo mejor, tanto para la jubilación como para el día a día. Si llega a haber una situación, por lo menos tienes ahí un dinero guardado. Y creo yo que es importante decir que ahorrar para la jubilación es la cosa más importante porque ya cuando estés viejo y no tengas el dinero, pues para seguir trabajando, no tengas las fuerzas para seguir trabajando, ese dinero te va a hacer que puedas seguir viviendo. Y si la chingas y la ahorras chingón para tu jubilación, gente, creo yo que van a tener una muy buena jubilación, a lo mejor hasta van a poder viajar ya de grandes, ¿no? Que no estoy diciendo que se tengan que esperar hasta que estén grandes para viajar, pero me refiero a que pues, o sea, pues está chido a lo mejor tener suficiente dinero ahorrado para que a lo mejor te des un viajecito de aquí para cuando, ¿no? Y a lo mejor tratar de sentar las cosas para tener algo que sea como que sea viable para que cuando estés grande se pueda seguir generando dinero sin que esté ahí parado. Pero bueno. Número 8. Empieza a hacerte preguntas. Les quiero leer lo que dice aquí en el para que más o menos entiendan. Y dice, al hacerte preguntas recibes diferentes perspectivas de diferentes personas. En mayor o menor medida, todas nuestras vidas se enriquecen al compartir los pensamientos y las ideas de los demás. Creo yo que esto es muy importante. Es una de las verdaderas razones por las cuales creo yo que preguntar ciertas cosas ahorita que estamos jóvenes es muy importante. De que, ¿y cómo funciona esto? Y de que, ¿cómo hiciste esto? Y de que, bla, bla, bla. Te nutres de miles de cosas. Creo yo que obviamente nosotros estamos jóvenes y sin embargo creo yo que preguntarnos entre nosotros chavos también nos va a ayudar un montón para hacerle preguntas a nuestros papás, a lo mejor si tienen suficiente como confianza, pues preguntarle a sus jefes que cómo le hicieron o cómo vivieron sus veintes o cómo creen que a lo mejor ya pudieron conseguir, ¿no? Pues sí, a lo mejor conseguir ciertas cosas que ustedes quisieran conseguir. Creo yo que enriquecerse de las otras personas eso es algo bien padre, ¿no? Que sociológicamente hablando en realidad eso sí es real. Todas las personas con las que te cruzas y todas las personas con las que interactúas te van a dejar algo, aunque sea lo mínimo. Entonces yo creo que es importante hacer ciertas preguntas y más cuando ya tienen ciertas confianzas de cosas que tengan dudas ahorita que están jóvenes. O si no, pues buscar en internet, pero con buenas bases del internet, pues las dudas que ustedes tengan ahorita. Número 9. Empiece a practicar la atención plena. Les voy a leer lo que dice aquí. Claramente, pues se puede entender un poco, pero dice, presta atención a tus pensamientos, sentimientos, sensaciones corporales, etc. Los expertos dicen que puede ayudarte a realizar mejor tu trabajo, ya que te permite lidiar con el estrés de una manera saludable. Creo yo que una de las razones por las cuales nosotros como generaciones más jóvenes tenemos tantos problemas con el estrés y la ansiedad es que claramente sí dejamos tenemos como que
nuestra atención dividida en 2000 cosas, por lo mismo de que estamos acostumbrados de que no, y es que tienes que hacer esto y bla, 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 bla. Creo yo que es importante sí tener una atención compartimentada, sin embargo, si puedes en un punto centrarte en una sola cosa, va a ser completamente bueno, porque también te va a ayudar a lidiar con ciertas cosas. Creo yo que es muy importante para todos nosotros como veinteañeros prestar atención a qué es lo que dicen nuestros sentimientos, cómo nos sentimos, a nuestros pensamientos, ¿no? Porque a veces de que estamos muy cansados físicamente, pero sabemos que tenemos que hacer un chingo de cosas y no escuchamos y a lo mejor te puedes desmayar, no comiste, bla, 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 o sentimientos que reprimes y después te terminan afectando mucho, tanto en la salud como mental, como física, ¿no? Y más que nada los pensamientos de decir, güey, o sea, ahorita no me siento bien, o, pero pues dejar, dices, ay, lo voy a dejar al lado porque hay otras cosas importantes, pues creo que eso no está chido, porque solamente estás, pues no te estás dando la atención, no te estás dando el cuidado que debes de darte y por eso luego terminan teniendo crisis de ansiedad y de estrés, que yo ya lo viví, gente, y por eso mismo es que les digo, no, o sea, de verdad, si aprendan a decir, ok, vamos a parar tantito ahorita, ponle pausa a todos los problemas o a todas las cosas que tienes que hacer y hoy céntrate en ti y desconecta y vuelve a conectar contigo mismo y ya después verás cómo le harás porque en verdad es que en el momento en el que entras en crisis, neta, sí es como intensamente, güey. O sea, ya de repente no puedes parar, güey. O sea, ya estás así en crisis totalmente. Y creo yo que eso está bien culero. Y no quieren, nadie se quiere sentir así. Número 10. Empieza a leer artículos científicos. Esto va de la mano con empieza a leer mucho. Creo yo que los artículos científicos son muy importantes, ¿no? Más que nada en ciertas cosas que afectan a tu persona, ¿no? Hablando desde económicamente, ¿no? A lo mejor conocer ciertas cosas de la economía, conocer ciertas cosas del medio ambiente, de la política, de cómo está tanto en tu país como en otros países, ¿no? Porque creo yo que también conocer los estatus políticos de otros lugares es importante para saber más o menos que si tú te quieres mover de México, a dónde sí, a dónde no, güey. Porque qué tal si te vas a ir a un lugar en donde pues prácticamente es lo mismo. O sea, hay que saber leer artículos científicos que tengan que ver como con lo que quieres, pero que también, pues también aporten otras cosas, ¿no? A lo mejor conocer ciertas cosas. Si te gusta conocer, no sé, algo, ¿no? Ay, pues hoy me encontré un artículo de cómo funciona la teoría de cuerdas, ¿no? Y a lo mejor pues eres una persona que le gusta la física, pues chingue su madre te lo lees, ¿no? ¿Por qué no? Al final del día es información que a lo mejor en un futuro te puede ayudar. Y pues sí. Número 11. Y bueno, aquí empiezan los... Aprende a cocinar y yo, ay Dios mío, yo no sé cocinar. Creo yo que esto es muy importante, más que nada porque si tú quieres ser un adulto independiente, quiere hacer esto y aquello, pues cuando tú vayas a vivir solo o te vas a ir a vivir con tu pareja, tampoco puedes depender de que alguien te haga de comer o comer fuera sale muy caro. O a lo mejor también comer en una fondita o así, pues tampoco te va a hacer sentir súper guau, no te va a gustar cómo cocinan. Creo yo que aprender a cocinar es algo importante, aunque sea lo más básico, gente, en verdad. Para que por lo menos cuando necesiten algo de que así, pues puedas hacer de comer. Yo la verdad es que era muy enemiga de eso de la comida, o sea, y a mí nunca me ha gustado cocinar, güey, la cosa, yo era de que, güey, la cocina y yo, no. Pero pues como ha pasado el tiempo, yo la verdad es que he tenido que aprender a cocinar, he tenido que aprender a hacer muchas otras cosas, ¿no? Y creo yo que no soy no soy de que, uy, chefcito, ¿verdad? Pero sí sé hacer ciertas cosas y creo yo que no me queda mal. Y también es esa parte de que pues estás para experimentar ciertas cosas en la cocina, pero si no te salen bien las cosas, pues empiezas a aprender, ¿no? Hay muchos tutoriales de YouTube, gente, un chingo de cosas de información en el internet, en TikTok, en Instagram, en Facebook, donde sea que busquen, en redes sociales, de cómo cocinar y qué le pones y no qué le pones. Y la neta es que pues no está tan difícil, solo hay que seguir las instrucciones y también no te pases de verga, o sea, tampoco echarle de que cosas raras. Y pues yo creo que sí, de verdad es que aprender a cocinar creo que va a ser algo que los va a ayudar a salvarse la vida. Número 12. Involúcrate en cosas significativas. Mira, les voy a leer lo que dice. Dice, saca el máximo partido de los temas políticos y culturales del momento. Esta es tu mejor oportunidad para marcar la diferencia en el mundo. Ay, espérate. Ay,
Ay, mm, ay, ya estamos de regreso. El punto es que sí, gente, creo yo que es muy importante aprender a marcar la diferencia. A lo mejor yo no les voy a venir a decir de que, güey, se van a volver políticos y van a crear nuevas leyes. O sea, pues no, güey. Pero creo yo que el saber que tú estás haciendo algo que ya está siendo diferente a lo de los demás, creo que es importante, ¿no? Apoyar ciertas causas que se saben que son necesarias de apoyar, ¿no? Y, o sea, en verdad se los digo en serio, gente, o sea, a pesar de que mucha gente en verdad diga, no, pero es que ya no estamos como antes. Hay muchísimas cosas que hay que seguir luchando, empezando por el cambio climático, que de verdad se los digo en serio, nadie hace mucho al respecto y estamos muy de la verga y da miedo cómo está el pedo. Pero por eso mismo es que yo digo, gente, o sea, hay que aprender a hacer cosas significativas, pues aunque sea lo más mínimo, ¿vale? Entonces hagan la diferencia en lo que sea, tanto en esa parte que es muy importante, como en otras cosas sociales. De verdad es que no es porque yo sea mujer, pero en verdad es que las marchas feministas tienen mucho peso, en verdad que deberían de hacer un cambio fuerte aquí en México, por todo el desmadre que ha estado pasando, de verdad cuánta gente desaparecida, que está feísimo ese pedo. Eh, Obviamente la homofobia que hay aquí en México, que es real también, y también hay un racismo muy internalizado y que no está muy fuerte, por eso mismo es que es muy difícil de detectarlo. Sin embargo, creo yo que pues igual si podemos hacer la diferencia en ciertas cosas, eso va a poder ayudarnos en un futuro a hacer cosas significativas y también nos va a ayudar a sentir un poco mejor de puta. Por lo menos esta vez hice algo pues que pues ayudó a otras personas que no solamente me ayudaron a mí misma. Y número 13. Comienza a seguir los acontecimientos actuales. Aquí obviamente se refiere a pues a las noticias, a todo lo que ha estado pasando. Creo, yo la verdad es que soy una persona que nunca le han gustado las noticias. Obviamente sé que hay muchísimo amarillismo en las noticias. Sin embargo, créanme que este año que empezó, empecé a ver que había muchas cosas que decía, puta, güey, o sea, no estoy 100% informada de este pedo. Me empecé a informar, empecé a seguir ciertas cadenas de difusión que pues son importantes y qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Creo yo que es importante conocer los acontecimientos que están pasando actualmente porque si no te enteras, neta, no mames. O sea, simplemente damos un ejemplo. El desmadre del COVID, todo el desmadre que trae la India con su pinche virus, que tú dices, sácate a la madre, cabrón, ojalá nunca llegue aquí. Y así, ¿no? Tanto cosas políticas como cosas de verdad, como todo el desmadre que trae Estados Unidos entre el Trump y la Kamala, etcétera, etcétera. Creo yo que informarse de lo que está pasando les va a ayudar a tener una buena conversación de lo que está sucediendo y poder decir, ah, pues esto pasó y esto. Y también saberse informar para más o menos qué hacer, qué no hacer, cómo está la situación en tales lados, bla, 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 ¿no? Creo yo que es muy importante mantenerse informado en lo que está sucediendo al día con día. Y vamos con el 14 y mi favorito, viaja. Creo yo que es importante dejar de, como aquí dice, no seas un turista, sino un viajero. Creo yo que eso es bien importante. Yo sé que como turista, normalmente de que vas a las atracciones y hay foto y hay esto y hay aquello. Pero en verdad es que viajar no solamente es ir a tomarte fotos a lugares chidos. Gracias a Dios que yo tuve la oportunidad de viajar a otro país. Yo la verdad es que pues sí, gente, no voy a mentir. Estoy joven y a lo mejor yo pensaba que pues ir a viajar solamente ir a conocer los lugares así de que hay foto y la verga. Y la neta es que ya estando allá, yo me sorprendí de mí misma porque la verdad es que me nutrí muchísimo de la cultura británica en el aspecto de historia y de cosas sociales que ellos viven y que tú te quedas de wow, ¿no? Aparte de que me fascina la interacción como de viajar en general, el hecho de poder ir tú como con otra cultura y que de repente te encuentres con unos shocks culturales re fuertes, ¿no? Y que eso te haga como replantearte de, órale, ¿qué pedo? Y eso te va a ayudar a ampliar tu visión de la vida, a tener como a lo mejor expectativas un poquito más grandes de las que tenías antes de empezar a viajar. Y pues sí, a lo mejor decir, ah, pues me gustaría conocer otros lugares del mundo para conocer, por ejemplo, yo la verdad es que a pesar de que solamente he viajado a la UK,
Creo yo que me gustaría seguir viajando porque creo esa experiencia que yo tuve de conocer otra cultura e ir a lugares que estaban padres y conocer historia que no conocía y etcétera, etcétera, está bien padre, gente. O sea, es una experiencia bien chida. El decir, no, no mames, mira, yo conozco esto y también ciertas cosas políticas que ellos viven por allá, que claramente son muy diferentes a nosotros como mexas, y que te quedas pensando de, wow. O sea, ellos tienen sus problemas, pero pues son muy diferentes a los de nosotros. Y creo yo que también esto nos ayuda mucho a cambiar como de visión y de perspectiva. Y la verdad está muy, muy padre conocer otros lugares. La verdad es que sí, no solo por las fotos, gente, sino por las experiencias y por toda la información que te deja un viaje. 10 de 10 viajar, de verdad, lo recomiendo totalmente. Y más estando en los 20 que eres joven, te das la oportunidad de poder hacer 2000 cosas. Por ejemplo, yo que me fui sola a Londres, creo yo que es algo que a lo mejor a los 40 50 años, pues sí lo puedes hacer y ¿por qué no? Pero a lo mejor ya dices, putas, a lo mejor ya es un poquito más difícil porque a lo mejor ya tengo otra vida y otras cosas que hacer, y a lo mejor hasta que no tienes que te ate nada, pues a lo mejor puedes viajar sin pedos y pues a lo mejor hacer muchísimas otras cosas que pues a lo mejor ya más grande, pues a lo mejor es más difícil. Yo no estoy diciendo que no se pueda porque sí se puede, pero digo que pues está chido viajar joven, pero si no se puede viajar joven, gente, o sea, pues igual, mientras puedan viajar en el futuro, háganlo. 15. Comienza a apreciar el tiempo a solas. Este también es uno de los más importantes para mí. Creo yo que estamos en un punto de la sociedad en donde ya mucha gente ha estado como normalizando el hecho de estar solo, apreciar el tiempo a solas es importante, pero también creo yo que es bien difícil a veces llegar a ese punto de la vida, porque obviamente estamos muy acostumbrados a estar acompañados todo el tiempo. Claramente somos seres sociales, entonces eso significa que necesitamos nutrirnos de interacción con otras personas. Pero también creo yo que hay que apreciar estar solos, porque si no aprecias estar solo, de verdad solamente vas a conseguir vínculos afectivos por no querer estar solo y no porque en verdad esa gente te nutra o esa gente te aporte. Entonces, cuando tú empieces y aprecies estar solo y sepas estar solo, creo yo que en el momento en el que empieces una relación tanto amorosa como de amistades, eh, va a ser porque esas personas te nutren y te aportan y no porque, ay, es que no me quiero sentir solo, ¿no? Entonces creo yo que eso es súper importante, gente, y que hay que normalizarlo más porque en verdad es que muy poca gente dice, ay, es que estar solo, ay, no, eso no, ay, 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 no, pobrecita, ¿no? Por ejemplo, a mí, de que vayas al cine sola, por ejemplo, a mí me fascina ir al cine sola. Y, por ejemplo, pues yo, mucha gente ha de decir, ay, no, o sea, pues, ¿cómo vas sola, no? Yo creo que es el reto más fuerte ir al cine solo, porque la gente luego es así de, no mames, como que solo una persona, pero neta es una experiencia bien chingona ir al cine solo, y te la pasas bien vergas, la neta, gente, o sea, los recomiendo. Vayan al cine solos y aprecien su tiempo a solas sin nadie, sin nadie. Número 16. Inicia revisiones semanales. ¿A qué se refiere esto? Mirar hacia la última semana y diseñar la que viene. Más o menos es como tener un plan, una agenda de qué hiciste, qué se va a hacer la próxima semana, etcétera. Por ejemplo, yo tengo mi libreta en donde apunto todo lo que tengo que hacer en la semana, y lo de la semana pasada, qué me quedó pendiente para agregarlo a la semana que toca, ¿no? Y empiezo a planear la que viene, porque tengo que hacer cosas, tengo que bla, 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 ¿no? Y eso me ayuda mucho a sentirme una persona organizada porque tengo como, pues este día a lo mejor no tengo esto que hacer, este día no tengo otro que hacer, etcétera, etcétera. Y eso te ayuda a lo mejor a tener un seguimiento mejor de qué tienes que hacer y qué tienes que cumplir antes de que sea domingo, ¿no? A lo mejor, o viernes, una semana laboral. Y eso te ayuda también en el trabajo porque siento yo que tienes como tus planes de qué es lo que tienes que hacer y priorizas qué es lo más importante, qué es lo que no es importante, bla, 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 bla. Aparte que es un recordatorio de ver ahí, ¿no? De, ay, tengo que hacer esto, cabrón. Y lo ves diario, pues entonces está perfecto. Entonces creo yo que esa es una de las mejores recomendaciones. Aprendan a hacer, a planear sus semanas. Obviamente no les voy a venir yo a decir que sean de que súper exactos de que hoy a las 5 o sea, no. ¿Por qué? Porque si algo hay que saber es que la vida es bien pinche rara y los tiempos son bien raros. A lo mejor esta semana te pudo haber pasado un compromiso, se te salió algo y ya no cumpliste ciertas cosas, pero por lo menos ya lo tienes apuntado en esa semana. Y cuando vayas a volver a hacer tu plan para la que viene, lo apuntas de que puta, esta semana no voy a poder hacer esto, pero mira,
Si no es tan importante, lo pongo para la otra. O no sabes que me pongo las pilas e intento terminar lo más que pueda y a lo mejor termino cuando ya pueda. Y así, ¿saben? O sea, porque creo yo que eso es importante y te ayuda a planear y a tener una vida un poquito más organizada y no vivir tanto del caos de, "¡Ah! No mames, no hice esto, ¡Ah! No hice aquello". O sea, sí, no, 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 gente. No, no, no. Por ejemplo, yo siempre lo digo, tengo una alarma para subir mis TikToks porque soy una persona que se pone a hacer algo y se pierde a la verga. Entonces, si no pongo un recordatorio de algo, se me va el pedo. Entonces, normalmente, si se dan cuenta, normalmente siempre subo de que los TikToks a las 12 y a lo mejor 3 4. Si subo 3, a lo mejor ya la otra es como las 5 6, pero normalmente siempre tengo como unas fechas, unas horas específicas y pongo mis alarmas porque si no, a mí se me olvida. Eso, también tengo apuntado qué día hay que grabar el podcast, ¿no? Ayer lo iba a grabar, que era lunes, hoy es martes y apenas lo estoy grabando porque ayer estuve muy ocupada y no tuve tiempo para otra cosa. Entonces, pues así. Y número 17, aprecia el fracaso y diseña tu futuro. Una de las cosas más importantes y que creo que se ha tratado de normalizar un poco, pero no se ha logrado del todo, es apreciar el fracaso, abrazar al fracaso. Creo yo que cuando fracasas en algo, eso te ayuda a plantear ciertas cosas. Creo yo que el fracaso te ayuda a salir adelante y aprendes más de los fracasos que de los éxitos. Como decía el Ryan Wilson, se los juro en serio, ese podcast que él dijo, en los 20 estás para probar un putero de cosas y a lo mejor fallar en un montón. Eso de diseña tu futuro, creo yo que también se habla un poquito de no te dé miedo de empezar desde cero, ¿no? Creo yo que a lo mejor el cambiar de un trabajo o cambiar de área de trabajo, pues es muy complicado ya cuando estás más grande. Y ahorita en los 20 a lo mejor es más fácil decir, ¿sabes qué? Pues voy a intentar pues a lo mejor hacer otra cosa, ¿no? Y cambiar el rumbo de tu vida y está chido porque creo yo que a lo mejor eso también puede salir bien, hay que siempre tener los pros y los contras de las situaciones, pero hay que saber que el fracaso es algo que se tiene que pasar y creo yo que fracasar te va a ayudar a crecer y a darle un rumbo a tu vida y que puedas diseñar tu futuro con todo lo que ya hiciste que no funcionó. Entonces, en verdad, gente, cuando no les salga algo, cuando estén en un momento donde dices, puta, yo hice las cosas bien mal y ahorita estoy fracasando, no sé, como sea que estés fracasando, aprendan de todo eso y vas a ver que en un futuro van a poder tener un mejor futuro. Creo yo que a veces es bien difícil abrazar el fracaso y cuando estás fracasando en algo te sientes de la chingada, pero creo yo que apreciar el fracaso y diseñar tu futuro es algo muy importante. Y de verdad se los digo en serio, eso de cambiar de rumbo a la vida, de a lo mejor tratar de iniciar nuevos proyectos, creo yo que es muy, muy difícil y mucha gente le tiene miedo, pero de verdad que yo los impulso que si ustedes quieren empezar a hacer algo, háganlo, porque si ustedes dicen, no, es que esto, ay, no, que nunca lo van a hacer, miren, yo la verdad es que desde que estoy en ¿qué será? En la prepa, yo siempre decía de broma de que no, me gustaría hacer videos de YouTube y la verga, ¿no? Y luego salió la universidad y fue la pandemia y yo decía, no, y vamos a volvernos TikTokers y la puta madre, ¿no? Y la neta es que nunca lo hice porque la verdad es que yo decía, ay, no, pero o sea, ¿cómo voy a hacer eso, no? Más que nada, no era solo vergüenza, también era como del qué dirán de la gente, ¿no? Porque dices, no mames, o sea, ¿qué va a decir mi mamá? Y mi papá de todo lo que estoy haciendo me bien pendejo. Pero la neta es que eso da igual, gente. Si a ustedes les gusta hacerlo, háganlo. Por ejemplo, la verdad es que yo aprecio mucho que dejé de tenerle miedo a lo mejor a comenzar cosas nuevas este año, porque pues este año como ya estaba yo fracasando, dije, pues, ¿qué más mal me puede pasar? Pues vamos a intentar hacer esto y qué tal si sale algo. Claramente, a ver, gente, yo no estoy diciendo que ahorita ya estoy yo sacando un chingo, no, ni siquiera monetizo con lo que estoy haciendo, pero creo yo que he ido creciendo poco a poco, también creo yo que no me puedo yo empezar a apresurar, cada quien va a sus tiempos. Me divierte mucho hacerlo, creo yo que es algo que me ayuda tanto a expresarme, que también siento que les puedo dejar algo con mis mamadas que digo. Los TikToks me divierten mucho, la verdad es que me divierte mucho hacer mis TikToks, me parece muy interesante, aparte de que tengo muchas ideas a veces y me pongo a escribir de que 2000 ideas que tengo apuntadas que todavía no termino de hacer. Y así, ¿no? O por ejemplo, yo normalmente, si ven luego en mis TikToks, normalmente siempre traigo de que a lo mejor
en varios de mis TikToks traigo la misma ropa porque, güey, o sea, yo el día que tengo tiempo grabo un botero de cosas y las voy subiendo poco a poco, pues obviamente, ¿no? Entonces, pues creo yo que de eso se va, ¿no? Diseña tu futuro de que si tú quieres hacer algo, pues hazlo. Y al final del día el fracaso ya es algo que lo tienes y qué es lo peor que puede pasar. Pues nada, la neta. Ahorita estando en los 20, creo yo que no te puede pasar nada. O sea, tan criminal. Bueno, menos la muerte, eso no lo queremos, gente, así que tampoco quieran hacer algo bien raro que a lo mejor arriesgue su integridad o su vida. Pero pues igual si se quieren aventar a hacer algo, creo que los 20 son la época perfecta para hacerlo. Si siempre han tenido de que ahí la espinita de, ay, quiero hacer esto, ay, quiero hacer aquello, háganlo, de verdad es que no les cuesta nada, ¿no? Aprender hasta ciertas cosas, a lo mejor dices, puta, no tengo dinero para a lo mejor aprender, no sé, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Tocar un instrumento, aprender a cantar, bla, bla, bla. Pues a lo mejor no empezarlo de esa manera, pero a lo mejor tú puedes empezar desde tu casa, ¿no? Entonces, pues siempre va a haber como ese punto de hazlo. Háganlo, gente. En verdad no se queden con las ganas de nada. Y si fracasan, pues ni modo y a limpiarse las heridas como los gatitos y a darle adelante, ¿no? Al final del día creo que esta época de nuestras vidas es como prueba, error, hasta que encontremos pues lo que en verdad nos gusta hacer y lo que nos va a funcionar en un futuro. Y pues sí, esas son las 17, gente. Y ese es mi punto de vista de cada una de ellas. En conclusión, es hay que aprender a hacer ciertas cosas que sabemos que nos van a funcionar para nosotros, tanto en nuestro presente como en nuestro futuro. Pero también hay que aprender a valorar el día a día que vivimos. Y creo yo que también hay que trabajar mucho en nosotros. Creo que los 20 son para trabajar en nosotros, para convertirnos en mejores personas, para que cuando ya seamos unos adultos completamente, pues seamos buenos adultos, adultos eficientes, adultos buenos, adultos con responsabilidad afectiva, adultos ¿cómo se llama? Adultos con estabilidad financiera, adultos, bla, bla, bla. Ahorita, pues vas a pasar por lo mejor por 1000 crisis, pero pues eso es importante para que a lo mejor en un futuro seas diferente. Y pues también aprendan a abrazar su presente, gente. Yo sé que a lo mejor hay días que hace decir, puta, pero es que ahorita no estoy viviendo lo que yo quiero vivir, o a lo mejor lo que yo planeaba vivir este año, pues no lo viví. Pues sí, yo sé lo que es eso porque yo lo estoy viviendo, pero creo yo que aprendan a vivir su presente porque si viven del pasado o del, ay, me caga mi vida en este momento, neta van a ser infelices siempre, gente. Entonces, pues miren, ahorita la verdad es que yo solamente los invito a que aprendan a valorar las pocas cosas que hay en esta vida y que trabajen en ustedes y que en verdad le tomen importancia a estas 17 cosas que a mí me parecieron muy importantes y es por eso que se las traje hoy, gente, porque a mí me parecen muy importantes y que creo que yo que deberíamos de trabajar todos sobre la marcha de eso, ¿no? Eh, Algo que a mí me gustaría es, neta, aparte obviamente, siempre atrévanse a hacer muchas cosas, quítense la pena del que dirán, bla, bla, bla. Y se los digo, gente, si ustedes quieren empezar a hacer videos como yo, hacer otras cosas, háganlo. Miren, normalmente ya sé que el mercado en este momento es muy difícil porque ya hay muchísimos creadores de contenido, pero güey, no pierdes nada subiendo tus cosas. Al final del día creo yo que sí dedicas tiempo, sí dedicas muchas cosas, pero pues si es algo que tú quieres hacer. Y no solamente por el dinero, gente, porque la verdad hay que ser realistas. No es como que vas a subir videos y vas a empezar a monetizar así. O sea, no, 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 no. Monetizar toca un camino largo y depende mucho también del factor suerte, de qué tan rápido vas a empezar a monetizar. Pero si solamente es por eso, pues obviamente no los invito a eso porque se van a frustrar, gente, porque a lo mejor va a haber días que van a decir, puta, yo ya quisiera estar ganando pues, dinero de esto, ¿no? Y pues obviamente no. Pero pues si lo quieren hacer porque es algo que les gusta y así, pues háganlo. La neta es que, pues, que la gente diga, ay, es que te sientes bien influencer. Y luego, pues sí, güey, pues lo estoy haciendo. Y la neta, la primer paso es creértela. Miren, yo la verdad es que el otro día tuve una plática con una de mis mejores amigas que me decía, oye, no mames. Porque no sé si vieron, pero subí un TikTok en donde estaba yo de que bailando la de ba, 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 y de Deadpool. Y me decía mi amiga, oye, es que no mames, o sea, ¿cómo te quitaste la pena para hacer eso? Y yo,
pues así. O sea, así de que pues me vale. O sea, al final del día creo yo que me divertí mucho grabándolo. Denle like, suscríbanse y compartan. Y subo todos los pinches borradores que tengo. Porque en verdad tengo muchísimos videos de yo practicando y yo haciéndolo. Y no me gustaba cómo salía. Y lo guardaba en los borradores y decía, bueno, a lo mejor sí, ya no me sale mejor este. Y así hasta que salió el que subí. No sean cabrones, tengo como fácil como unos 10 videos con ese pinche audio del bye bye bye. Entonces, pues sí, es un trabajo muy cabrón en el aspecto de seguirle dando, porque ser creador de contenido no está tan fácil, gente. Consume mucho tiempo y mucha creatividad de tu persona, pero vale la pena si es algo que quieres y que estás disfrutando hacer. La verdad es que a mí me divierte muchísimo hacerlo. Me la paso genial grabando y me gusta mucho venir cada miércoles a platicar con ustedes y es por eso que lo sigo haciendo. Aparte de que claramente sí ya me siento comprometida, gente, con ustedes, porque la neta es que pues las 50 personas que somos en YouTube me han dado muchísimo el apoyo que en los videos, etcétera, y a pesar de que no dejen sus likes todos funados, pues gracias, los apoyo, agradezco mucho el apoyo y pues ya. La verdad es que gracias y atrévanse a hacer lo que quieran, gente. Si quieren ser cantantes, pues chingue su puta madre, aunque sea como hobby, ¿no? Y así, chinga su madre la gente, la neta, ya hay que ser felices, ya también, qué pinche hueva andar viviendo de todo lo demás. Y ese es mi consejo para ustedes y mi reflexión sobre lo que hemos leído el día de hoy. Y pues eso sería todo de mi parte, gente. Mil gracias, de verdad. Vayan a ver el nuevo podcast que hice con Meg. Creo yo que quedó muy interesante. Y la verdad es que me gustó mucho cómo quedó el episodio. No les puedo prometer que el episodio va a venir pronto. Ahí tuvimos unos problemillas técnicos, bueno, más bien sí, personales cada una de nosotras, por las cuales que a lo mejor nos vamos a atrasar un poquito más con ese podcast. Pero este podcast, como saben, yo voy a hacer su podcast de confianza del día miércoles. Entonces aquí vamos a estar cada miércoles hablando con ustedes y si siguen dando el apoyo, gente, a lo mejor podría intentar traer algo diferente al canal, no lo sé. Alguien me puede dar miles de opciones si quieren. ¿Qué otra cosa podemos traer al canal? Podríamos hacer muchas otras cosas. Y pues ya. Sigo trabajando en el blog de Londres, por el cual me he retrasado muchísimo porque creo yo que no he podido parar con el trabajo, con mi carga de trabajo. Pero se los prometo que voy a intentar meterle velocidad para traérselos pronto. Tengo muchísimos videos raros y así random de Londres. Obviamente voy a tratar de meter como partes mías explicando qué pedo, porque si no también no se va a poder entender bien. Sin embargo, perdí muchos videos, la neta, y eso es bien triste. Pero pues con los que tengo yo creo que logramos un buen blog de todo. Y, y pues sí, cualquier otra cosa, duda, sugerencia, déjenme en los comentarios. Si quieren ser invitados del podcast o ya fueron invitados del podcast, si quieren volver a venir, díganmelo, gente. Estoy abierta a cualquier cosa. Si viven cerca aquí en Coachas, pues nos podemos quedar de ver. Si no viven aquí cerca, pues a lo mejor pues planear ir a verlos a donde sea que estén. eh, o hacer videollamada, ¿no? Etcétera. Entonces, los quiero mucho, gente. Un besito hasta sus casas, tomen agua, vayan al gimnasio, quiéranse, abrácense y déjense sentir lo que tengan que sentir, pero nunca se enfrasquen en sus sentimientos. Siempre hay que mirar para adelante y de aquí para arriba, gente. Hay que aprender a vivir la vida porque así es. Los quiero, un abrazote y nos vemos la próxima semana con otro episodio. ¡Chao, chao! Y bueno, espero que les haya gustado mucho el video. De verdad, aprecio mucho que siempre se queden hasta el final. Dejen su like, comenten, compartan, suscríbanse. Y pues igual cualquier sugerencia que tengan, pues estoy súper abierta a todo, como siempre lo digo. Espero que les haya parecido súper interesante el video. Y una disculpa otra vez por estar aquí sola. Lamentablemente es que lo más seguro es que el próximo episodio también sea sola, porque así como veo la situación de la semana, pues va a ser un poco complicada. Pero igual voy a tratar de preparar un tema un poquito más interesante y voy a tratar de hacer otra dinámica en Instagram para que pues las cosas sean un poquito más dinámicas y pues así podamos seguir más como en diferentes temas que abordar con estas crisis de los 20. Pero muchas gracias por quedarse hasta el final.
Les mando un abrazo y un beso hasta sus casotas o hasta donde sea que me estén escuchando. De verdad, muchas gracias por toda la gente que se sigue suscribiendo. Ya somos 52 personas aquí en YouTube. Y vayan a seguirme a Instagram y a TikTok. En Instagram, pues obviamente estoy muy activa por historias, pero en TikTok, pues, de verdad es que he estado subiendo muchísimas cosas. Y pues eso sería todo, gente. Yo sé que les debo el video de Vlogs de Londres. La estoy trabajando en él. No prometo traerlo muy pronto. Vayan a ver el primer episodio del podcast que estoy haciendo con Meg. Y también vayan a dejar su like. Muchas gracias por todo. Y nos vemos en el próximo episodio con otro tema diferente la próxima semana. Chao, chao.